les va? En este video continuamos con las propiedades coligativas y hoy vamos a ver la elevación del punto de ebullición. Entonces, para comenzar, recordamos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor igual a la presión aplicada sobre la superficie. Es la temperatura a la cual presión de vapor es igual a presión sobre superficie del líquido. Cuando estas dos presiones, la presión de vapor se iguala con la presión sobre la superficie del líquido, a esa temperatura tenemos el punto de ebullición de ese líquido. Para los líquidos contenidos en recipientes abiertos, esta es la presión atmosférica y la temperatura es el punto de ebullición normal. Ya habíamos visto eso también. Punto de ebullición normal. La presión sobre la superficie del líquido va a ser una atmósfera, porque es un recipiente. Si tenemos un recipiente abierto, tenemos nuestra mezcla y la presión que hay aquí, debido a la atmósfera, es pues, la presión de una atmósfera o 760 torr. Y este punto de ebullición normal va a ser la temperatura a la cual la presión de vapor que se generen las burbujas dentro, la presión del vapor del líquido, mejor dicho, presión de vapor, es igual a la presión atmosférica. Pues ya habíamos visto, si lo calentamos esto, vamos a formar burbujas dentro del líquido, y cuando esas burbujas tengan esa presión de vapor que es igual a la de la atmósfera, entonces las burbujas pueden salir a la superficie y el líquido está en ebullición. Ok, eso es repaso rápido de lo que es la ebullición y el punto de ebullición y punto de ebullición normal. También ya vimos la primera propiedad coligativa que vimos, que a una temperatura dada, la presión de vapor de un solvente se abate cuando éste contiene un soluto no volátil. Entonces voy a escribir un poquito de eso. Ya vimos que a una temperatura dada, la presión de vapor de un solvente se abate, es decir, disminuye, cuando éste contiene un soluto no volátil. Cuando éste contiene un soluto no volátil. Acuérdense de esto, cuando eran volátiles era un poco diferente la situación. Dicha solución tiene que calentarse a mayor temperatura que la que se aplica al solvente puro para hacer que la presión de vapor del solvente iguale a la presión atmosférica. Es decir, que la presión de vapor sea menor, vamos a necesitar mayor temperatura que la que se le aplicaría al solvente puro para hacer que la presión de vapor del solvente iguale a la presión atmosférica. Entonces, dicha solución tiene que calentarse a mayor temperatura que vamos a llamar como temperatura de ebullición de la solución, que es la que se le aplica al solvente puro, que la que se aplica al solvente puro. La temperatura para alcanzar el punto de ebullición del solvente puro la vamos a llamar T sub B, para hacer que la presión de vapor
del solvente igual a la presión atmosférica. Del solvente igual a la presión atmosférica. Ok, entonces recuerden que cuando disminuimos, cuando la presión de vapor es menor, quiere decir que este líquido es menos volátil, es decir, que se evapora menos fácil. Entonces, para hacerlo evaporarse, para hacerlo ebullir, necesitamos calentarlo a mayor temperatura, que vamos a llamar TB de la solución, que es la que se aplicaría al solvente puro TB para que la presión de vapor del solvente iguale a la presión atmosférica. Esta V chiquita viene de boiling en inglés, que es ebullir o hervir. Es el punto de ebullición. Ok, entonces esto que acabamos de escribir lo podemos ejemplificar de manera gráfica con este diagrama de fases. Okay, entonces aquí tenemos temperatura aquí abajo y presión de vapor del solvente aquí en lo vertical. Tenemos las líneas de equilibrio entre sólido gas, entre líquido y gas, y tenemos en rojo para la solución y tenemos en negro para el líquido puro, para el solvente puro. Solución, y en negro, las líneas en negro es el solvente puro. Tenemos el estado sólido en naranja, el estado líquido en amarillo y el estado gaseoso en azul. Entonces, debido a que un soluto no volátil abate la presión de vapor, abatir la presión de vapor es decir, la disminuye, como podemos ver aquí, está más abajo que la del solvente puro. Debido a que el soluto no volátil abate la presión de vapor de un solvente, el punto de ebullición de una solución es más alto. El punto de ebullición va a ser más arriba y el punto de congelación va a ser más bajo. Entonces tenemos punto de ebullición va a ser acá, más arriba que si fuera el solvente puro. Tenemos esta diferencia entre los puntos de ebullición y lo mismo ocurre para los puntos de congelación. Punto de congelación para el solvente puro va a ser aquí, y debido a que estamos abatiendo la presión de vapor, el punto de congelación para la solución va a ser más bajo, va a ser acá. Ok, y vamos a tener también esta diferencia de temperaturas en el punto de congelación. Esta F de acá es de freezing en inglés, que es congelación, por eso dice TF. Aquí tenemos la del solvente puro y acá la de la solución, lo mismo para el punto de ebullición. En rojo es la solución y en negro es el solvente puro. Entonces, debido a ese abatimiento de la presión de vapor, es que va a haber esta diferencia entre los puntos de ebullición y congelación entre la solución y el solvente puro. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos ejemplificar con este diagrama de fases. Muy bien, entonces ahora vamos a ver con qué se relaciona este incremento en el punto de ebullición, y posteriormente en un siguiente video vamos a ver lo mismo, a qué se relaciona este cambio en el punto de temperatura del punto de congelación. Ok, entonces vamos a ponernos por aquí. Según la ley de Raoult, la elevación del punto de ebullición de un solvente a causa de la presencia de un soluto no volátil
no ionizado es directamente proporcional a los moles de soluto disueltos en una masa de solvente, dada de solvente. Yo creo que es importante escribir eso. Según la ley de Rowett, la elevación del punto de ebullición de un solvente a causa de la presencia de un soluto no volátil, no ionizado, es directamente proporcional a los moles de soluto disueltos, en una masa dada de solvente, que eso es molaridad, moles entre kilogramos. Y algo importante aquí, nos está diciendo un soluto no volátil, no ionizado, porque como vimos para los volátiles cambia, no se abate necesariamente la presión de vapor. Y estamos diciendo que es no ionizado, porque también posteriormente vamos a ver qué pasa cuando el soluto se puede ionizar, también va a cambiar. Y esto que acabo de escribir aquí lo podemos ejemplificar de forma numérica con una fórmula como que el cambio de la presión, de la temperatura de ebullición va a ser igual a una constante de elevación del punto de ebullición, que voy a llamar K sub B, por la molalidad del soluto. Entonces, de esta forma va a ser el cambio de la temperatura en el punto de ebullición. Este de aquí es elevación del punto de ebullición. Y este delta TB lo que quiere decir es que es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. La diferencia entre esos dos va a ser la elevación del punto de ebullición. Esta de acá es la constante de elevación del punto de ebullición. Constante de elevación del punto de ebullición. Y esta M de aquí es la molalidad del soluto. Molalidad del soluto. Ok. Y entonces, en esta tabla de acá, bueno, de esta forma vamos a poder calcular cómo cambia el punto de ebullición de acuerdo a la molalidad del soluto y de acuerdo a esta constante. Entonces, las fórmulas importantes aquí son estas dos, son importantes, tanto esta como esta de acá. El cambio del punto de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, y ese cambio, esa diferencia entre temperaturas del punto de ebullición es proporcional a esta constante y a la molalidad del soluto. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y en esta tabla va a ser importante que la anoten por ahí, porque en esta tabla vamos a tener para algunos solventes, vamos a tener su punto de ebullición como solvente puro, vamos a tener la constante del punto de ebullición, vamos a tener el punto de congelación como
como componente puro y vamos a tener la constante del punto de congelación. Y bueno, estos valores los vamos a utilizar algunos de ellos en los ejemplos y ejercicios siguientes. Entonces es importante tenerla por ahí. Y también vamos a escribir ahorita que esta constante, que es lo que nos está diciendo, esa constante del punto de elevación, constante de elevación del punto de ebullición, A sub B corresponde al cambio del punto de ebullición, el cambio del punto de ebullición que produce una solución ideal, que produce una solución ideal 1 molar de 1 electrolito no volátil entonces es ese cambio. Corresponde al cambio del punto de ebullición que produce una solución ideal 1 molar de 1 electrolito no volátil. Y las unidades son, tiene unidades de grados Celsius sobre 1 molar. Como lo podemos ver aquí también, aquí están las unidades también. Entonces es lo que indica esta acá, es una constante de proporcionalidad, el cambio del punto de ebullición es proporcional a la molaridad del soluto y va a ser igual a esa molaridad del soluto multiplicada por esta constante K. Ok, entonces la elevación del punto de ebullición suele ser muy pequeña en soluciones de concentración típica, sin embargo sí puede medirse con algunos termómetros especiales. Entonces consideren eso, que la elevación del punto de ebullición suele ser pequeña para concentraciones típicas. Y entonces vamos a ver un ejemplo en base a esto. Ejemplo 4.7, elevación del punto de ebullición. Nos dice, prediga el punto de ebullición de la solución de sacarosa 1.25 molar. Nos dice, la sacarosa es un soluto no ionizado, no volátil. Entonces cumple las condiciones que nos acaban de decir. ¿Cómo resolvemos esto? Pues muy sencillo. Entonces, primeramente nos dice prediga el punto de ebullición de la solución. Me están preguntando cuánto vale temperatura de ebullición de la solución, es decir, el agua con azúcar. Esto es igual a cuánto. Ok. Entonces, para esto voy a escribir aquí las definiciones que vimos. Vimos que delta TV, el cambio en el punto de ebullición, es igual a la temperatura del punto de ebullición de la solución más el punto de ebullición, menos, perdón, el punto de ebullición de del solvente puro, solvente. Y me están preguntando esto, también la otra definición que vimos es que el delta TV, el cambio en el punto de ebullición, va a ser igual a la constante del punto de ebullición multiplicada por la molaridad del soluto. Y bueno, tenemos estas dos. Yo quiero conocer TV de la solución. Y tenemos estas dos ecuaciones para resolver. Entonces, primeramente, voy a despejar TV de aquí. Voy a sumar TV solvente de ambos lados. Más TV solvente. Entonces, del lado derecho, menos se elimina con más. Y me va a quedar que
la TV de la solución, que es lo que quiero encontrar, es igual a delta TV más TV, temperatura de ebullición del solvente. Ok. Y también sé que este delta TV es igual a KBM, K sub B por M. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución es igual a K sub B por la molaridad más la temperatura de ebullición del solvente. Ok. Conocemos esta temperatura de ebullición del solvente porque es agua, es una solución de sacarosa, es agua. Entonces este de aquí, como viene en la tablita anterior, es 100 grados Celsius a una atmósfera. Y con eso podemos calcular con eso ya vamos a poder calcular también, bueno, perdón, los otros datos que tenemos es la molaridad. M es 1.25 molar y también tenemos la K, que la tenemos en la tablita que les puse. La K para el agua, K sub B del agua, es igual a 0.512 grados Celsius por 1 molar. Y entonces, si se fijan, pues ya tenemos todos los datos para encontrar la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, temperatura de ebullición de la solución va a ser igual al incremento en temperatura. El incremento es 0.512 grados Celsius sobre molaridad multiplicada por 1.25 molar. Más 100 grados Celsius. Hacemos esta multiplicación. Unidades de molaridad se eliminan con unidades de molaridad. Solo me quedan grados Celsius. 0.512 por 1.25 es 0.64. 0.64 grados Celsius más 100 grados Celsius. Por lo tanto, el punto de ebullición de la solución será esta suma, que es 100.64 grados Celsius. Y como pueden ver, este incremento es muy pequeño, es poco más de medio grado apenas, entre la diferencia entre el punto de ebullición del agua normal, acá está 100, el solvente a una atmósfera es 100, y la solución, el punto de ebullición es apenas 100.64. Apenas un poquito más de medio grado se incrementa el punto de ebullición. Ok, después de que hayan hecho este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 46 de la tarea que posteriormente les voy a avisar y va a estar ahí en el Classroom. Ok, entonces, con respecto a elevación del punto de ebullición, esto es todo.